Alerta máxima. El voto decisivo que pone a Trump al borde. Esto no es un simulacro. En las últimas 24 horas, una sola votación dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos empujó a la democracia estadounidense hacia el terreno más peligroso que ha pisado en generaciones. Por un margen tan estrecho que parece increíble, 218 contra 217, el Congreso aprobó los artículos de juicio político contra Donald Trump. Un voto, un legislador, una decisión separando el orden constitucional de algo mucho más volátil. Lo que importa no es solo que la Cámara haya votado, sino la manera en que ocurrió. No hubo avalancha, no hubo una ola bipartidista, solo un recinto fracturado, dividido exactamente por la mitad, tomando una decisión que ya no puede deshacerse. Esto no fue un regaño simbólico, fue la chispa que encendió un proceso constitucional que ahora avanza por inercia, no por intención. Apenas cayó el mazo, Trump respondió exactamente como sus asesores temían y exactamente como su instinto lo empujaba a hacerlo. Denunció la votación como un engaño, una cacería de brujas, un acto ilegítimo llevado a cabo por enemigos del pueblo. Dejó algo totalmente claro: no va a renunciar, ni ahora, ni después, ni bajo ninguna circunstancia. Esa postura no es solo retórica, es una señal estratégica. Trump le está diciendo al Congreso, a los tribunales y a su base que él no ve este momento como un ajuste de cuentas legal, sino como una guerra política. Y las guerras cambian la forma en que se respetan las reglas. Incluso más revelador que la reacción de Trump fue el silencio que siguió desde el liderazgo republicano. No hubo comunicados inmediatos, no hubo conferencias de prensa, no hubo mensajes coordinados. En Washington, el silencio durante una crisis nunca es accidental, es cálculo. Significa que quienes mueven el poder están esperando ver qué desenlace se vuelve inevitable antes de decidir dónde pararse. Y aquí está la verdad incómoda. Una vez que el juicio político pasa a la Cámara, los acontecimientos empiezan a acelerarse por sí solos. Las siguientes 72 horas no son relleno procedimental, son una cámara de presión. Se está organizando evidencia, se están cerrando estrategias legales, conversaciones privadas que el público jamás escuchará, ya están moldeando lo que viene. Este momento solo parece familiar si se malinterpreta. Esto no es 2019, no es 2021 y no es Watergate. Trump entra en esta crisis con algo que Nixon jamás tuvo: un movimiento político masivo, comunicación instantánea con decenas de millones de seguidores y una identidad personal fusionada con la idea de ser víctima. La votación no terminó nada, empezó algo mucho más peligroso, y a partir de aquí, el sistema o demuestra que todavía puede imponer sus propios límites o expone en tiempo real que esos límites ya no sostienen nada. Si estás esperando que el liderazgo republicano defienda a Trump con claridad o lo abandone de manera abierta, vas a esperar más de lo que imaginas. Y esa demora no es confusión, es estrategia. En momentos de peligro político real, el poder no corre hacia los micrófonos, se esconde en salas sin cámaras. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. La ausencia de declaraciones de las figuras más altas del Partido Republicano es la historia. El silencio en este contexto es una pausa mientras se recalcula el balance de riesgos. La lealtad pública a Trump siempre ha sido fácil. La lealtad privada es otra cosa muy distinta. Muchos comentaristas ya están recurriendo a la comparación con Nixon, pero esa analogía se rompe casi de inmediato. Nixon enfrentó a una prensa hostil, a un Congreso hostil y con el tiempo a su propio partido en contra. Trump enfrenta algo mucho más inestable, un partido dividido entre el miedo a él y el miedo a sobrevivirlo. Nixon nunca tuvo la capacidad de hablarle directamente a una audiencia masiva en tiempo real. Trump sí, y lo usa como un arma. Las redes sociales cambian las reglas de la rendición de cuentas, acortan las distancias, saltan las instituciones. Le permiten a Trump presentar cada paso del proceso no como ley, sino como persecución. Ese poder vuelve los mecanismos tradicionales de control más lentos, más torpes
y más frágiles de lo que eran en la década de los 70. Por eso la comparación con Watergate resulta engañosa. El apoyo a Nixon se desmoronó en silencio y luego de golpe. El apoyo a Trump se endurece bajo presión. Cada acusación se convierte en prueba de conspiración. Cada investigación se transforma en validación. El cálculo político se invierte. Y los líderes republicanos entienden esto mejor que nadie. No se están preguntando si Trump es legalmente vulnerable. Se están preguntando si oponerse a él es sobrevivible. Porque el riesgo ya no es solo perder una elección interna. Es detonar una guerra civil dentro del partido que podría durar una década. Por eso la siguiente fase no empieza con discursos, empieza con matemáticas. Matemáticas del Senado, matemáticas electorales, matemáticas de donantes. El poder se mide en márgenes, no en principios. Lo que parece duda en realidad es trías. Porque una vez que esto llegue al Senado, la pregunta deja de ser si Trump hizo algo mal. La pregunta se vuelve mucho más peligrosa. ¿Sigue teniendo la Constitución la fuerza para remover a un presidente que se niega a aceptar su autoridad? Y ahí es donde comienza la verdadera batalla. Para entender cómo puede terminar esta crisis, hay que quitar el ruido y enfocarse en los mecanismos, no en la política, no en la retórica. El poder se mueve a través de sistemas, y la Constitución ofrece solo unas cuantas vías para frenar a un presidente en funciones. En este momento hay 3 armas sobre la mesa, cada una más peligrosa que la anterior. La primera es el juicio político. Ese paso ya se dio y suele entenderse mal. El juicio político no es la destitución, es una acusación formal que activa un juicio en el Senado. Por sí solo no cambia quién ejerce el poder, solo traslada la pelea a una cámara donde los márgenes se vuelven despiadados. La condena requiere 67 senadores. Ese número no es simbólico, es un muro. Los demócratas, incluso con aliados independientes, se quedan muy lejos. La destitución exige que al menos 16 senadores republicanos voten contra un presidente de su propio partido. Históricamente, ese tipo de ruptura casi nunca ocurre. La lealtad partidista ya ha demostrado ser más fuerte que el deber constitucional en 2 ocasiones anteriores con Trump. La segunda arma es la enmienda número 25, sección 4. En el papel suena decisiva. Si el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaran que el presidente no puede cumplir con sus funciones, el poder se transfiere de inmediato. Pero hay una trampa fatal. El presidente puede impugnar esa declaración, obligando al Congreso a votar. Para mantenerlo fuera del cargo, 2/3 de ambas cámaras deben estar de acuerdo. Ese umbral es incluso más alto que el del juicio político. Y hay un problema aún más profundo. Este mecanismo requiere que los propios designados del presidente, personas cuyas carreras existen gracias a él, se vuelvan en su contra. Eso no es solo suicidio político, es aniquilación personal. En la práctica, la enmienda 25 es una opción teórica, no una opción real. Eso nos lleva a la tercera arma, la que casi nadie quiere mencionar en voz alta. La sección 3 de la enmienda número 14, la cláusula de insurrección. Establece que cualquier persona que haya participado en insurrección o rebelión contra los Estados Unidos queda descalificada para ocupar un cargo federal. A diferencia del juicio político, no requiere un juicio en el Senado. A diferencia de la enmienda 25, no depende de la lealtad del gabinete. En términos constitucionales, se considera autoejecutable. Los estados ya han probado esta vía: Colorado, Maine, otros. La Corte Suprema intervino para frenar esos intentos, no porque la cláusula carezca de fuerza, sino porque cuestionó quién tiene la autoridad para hacerla cumplir. Si el Congreso invoca formalmente la sección 3, esa ambigüedad desaparece. Esta es la opción nuclear. Evita los rituales conocidos del juicio político y va directo a la descalificación. Es limpia en el papel y explosiva en la realidad. Usarla llevaría a esta crisis más allá de la política,
hacia algo que se parecería a una guerra constitucional. Y por eso le aterra a todos los involucrados, porque una vez que esa puerta se abre, no hay precedentes que guíen lo que viene después. Lo que parece una pelea entre el Congreso y Trump es, debajo de la superficie, una batalla por el futuro del Partido Republicano. Y esa batalla ya empezó. Durante años el partido vivió con una contradicción sin resolver. Trump entregó poder, jueces, recortes de impuestos, desregulación, pero al precio de transformar al partido en un culto a la personalidad. Muchos republicanos se convencieron de que podían sostener esa contradicción indefinidamente. La votación de juicio político acaba de demostrar que estaban equivocados. El partido ahora está dividido en dos bandos irreconciliables. De un lado está el ala institucional, senadores y donantes que nunca confiaron del todo en Trump, pero lo toleraron porque ganaba elecciones y mantenía a los demócratas fuera del poder. Figuras como Mitt Romney, Susan Collins y Lisa Murkowski representan a un sector que todavía cree en las instituciones, en los precedentes y en la viabilidad a largo plazo. Su miedo no es la ira de Trump, es la irrelevancia. Del otro lado está el núcleo MAGA, legisladores cuyas identidades políticas son inseparables del propio Trump. Para ellos, la lealtad no es una estrategia, es una cuestión existencial. Romper con Trump significa extinción política. Apoyarlo incluso en medio del caos es el único camino que tiene sentido. Esa fractura interna ya no es teórica. La votación obligó a cada republicano en el Congreso a elegir un lado en público. Ya no existe un punto medio seguro. Y detrás de escena, algo todavía más desestabilizador está ocurriendo. El dinero se está moviendo o desapareciendo. Grandes redes de donantes conservadores que antes financiaban el dominio republicano han guardado silencio. El silencio de los multimillonarios no es protesta ideológica, es una advertencia. Cuando los cheques dejan de llegar, la paciencia también se acaba. Al mismo tiempo, las reuniones privadas se están multiplicando. Múltiples fuentes confirman que un grupo de senadores republicanos se reunió a puerta cerrada, sin personal y sin registros. El tema no fue la defensa, fue la contingencia. ¿Qué pasa si Trump realmente enfrenta un juicio en el Senado y surge evidencia que no se puede contener? Esa pregunta importa porque ya hay citaciones en marcha, mensajes de texto, comunicaciones con aliados cercanos, posible coordinación con personas que enfrentan cargos federales. Si ese material sale a la luz durante un juicio en el Senado, la narrativa cambia de la noche a la mañana. De una disputa partidista a una exposición penal. Y ahí es donde la duda se convierte en miedo. El partido entiende la masa electoral. Amarra tu futuro a Trump y pierde estrepitosamente, y el Partido Republicano corre el riesgo de quedar fuera del poder por una generación. Abandónalo demasiado pronto y la base se subleva. No hay salida sin dolor. Esto no es una ruptura de unidad. Es un partido desgarrándose a sí mismo bajo el peso de su propio instinto de supervivencia. Y la siguiente fase los obliga a enfrentar una pregunta que han evitado por casi una década. ¿Qué pasa si Trump deja de ser un activo y se convierte en una carga de la que no pueden escapar? En este punto, nada es hipotético. Dentro de salas de estrategia política y legal, los mismos 4 escenarios se están trazando una y otra vez. No son fantasías mediáticas, son planes de contingencia, y cada uno trae consecuencias que van mucho más allá de Donald Trump. Escenario 1. Trump sobrevive. Este es el desenlace más directo y el más peligroso. El Senado realiza el juicio, pero menos de 16 senadores republicanos se separan. La lealtad partidista se mantiene. Trump es absuelto por tercera vez. Si eso ocurre, Trump no solo continúa, sale fortalecido. Su base interpreta la supervivencia como prueba de invencibilidad. Cada acusación se convierte en confirmación de que el sistema intentó destruirlo y fracasó. El daño a largo plazo es profundo. Se establece el precedente de que un presidente es, en la práctica, inmune mientras su partido controle suficientes escaños en el Senado. La rendición de cuentas se vuelve opcional. Las instituciones siguen existiendo en el papel, vacías en la realidad.
Así es como las democracias se desgastan, no con explosiones, sino con excepciones silenciosas. Escenario 2. Trump cae. Este resultado requiere que algo atraviese el ruido. Evidencia tan innegable que derrumbe las defensas partidistas. Comunicaciones filtradas, registros financieros, un denunciante desde dentro de su círculo. Lo que sea, tiene que hacer que la lealtad continua sea más peligrosa que el abandono. Si ese umbral se cruza, los senadores republicanos no encontrarán de repente valentía. Encontrarán autopreservación. Una vez que los votantes giran, la lealtad partidista se disuelve. Así fue como realmente terminó la presidencia de Richard Nixon. No con el allanamiento de Watergate, sino cuando los líderes republicanos le dijeron en privado que su destitución era inevitable. La historia rara vez se repite de forma exacta, pero rima. Escenario 3. Crisis constitucional. Este es el escenario que nadie quiere planear en público, pero todos temen en privado. Trump es condenado y removido por el Senado y se niega a aceptar el resultado. Declara el juicio ilegítimo, afirma que la votación fue manipulada, insiste en que sigue siendo el presidente legítimo. En ese punto, la pregunta se vuelve aterradoramente simple. ¿Quién hace cumplir la destitución? ¿El servicio secreto? ¿Las fuerzas del orden federales? ¿Las fuerzas armadas? La Constitución otorga autoridad, pero la autoridad no significa nada sin obediencia. El país entraría en un territorio desconocido, sin precedentes que lo guíen de forma segura. Ya vimos un adelanto de esta lógica una vez. Esta vez, las apuestas son mucho más altas. Escenario 4. La salida en la trastienda. Este es el escenario que la mayoría de los conocedores creen que está ganando fuerza en silencio. Sin cámaras, sin discursos, líderes republicanos de alto nivel se reúnen con Trump en privado y le presentan una oferta. Renuncia de manera voluntaria, evita una condena en el Senado, preserva la ilusión de control y recibe un indulto federal. Esto no es especulación, es precedente histórico. En 1974, Richard Nixon renunció. Un mes después, Gerald Ford lo indultó. El acuerdo nunca se reconoció oficialmente, pero moldeó todo lo que vino después. Los abogados de Trump entienden el peligro de un juicio público. La evidencia no se queda contenida. Una vez que entra en el registro, cobra vida propia. Un testimonio crea nuevas responsabilidades legales. Un solo error puede desencadenar consecuencias en cascada en múltiples jurisdicciones. Por eso, una renuncia, incluso sin inmunidad total, se vuelve atractiva. No porque salve a Trump, sino porque reduce el campo de batalla. Cambia un frente abrumador por varios más pequeños y manejables. Pero aquí está la trampa. Cuanto más Trump pelea en público, más difícil se vuelve negociar en privado. Cada publicación desafiante, cada discurso incendiario, cada reclamo de ilegitimidad eleva el costo del compromiso. El sistema no recompensa la escalada para siempre. En algún punto, las opciones se reducen a una sola pregunta. Trump elige el martirio político o la supervivencia legal. Y esa decisión está siendo forzada mucho más rápido de lo que él esperaba. Lo que ocurra en Washington no se va a quedar en Washington. Esta crisis está siendo observada de cerca por cada gran potencia del planeta, y las consecuencias ya se están expandiendo hacia afuera. A puerta cerrada, los aliados de Estados Unidos están alarmados. Los líderes de la OTAN se están haciendo preguntas que no habían tenido que hacerse en generaciones. Si Estados Unidos no puede hacer cumplir la rendición de cuentas en el nivel más alto de su propio gobierno, ¿qué dice eso sobre la confiabilidad de sus compromisos en el extranjero? Las alianzas se construyen sobre credibilidad, no sobre discursos. Y la credibilidad se erosiona más rápido de lo que se reconstruye. Al mismo tiempo, los adversarios están estudiando este momento con interés clínico. Los líderes autoritarios no ven caos, ven oportunidad. Cada día que Estados Unidos está consumido por conflictos internos, es un día en que sus rivales pueden avanzar sin resistencia.
La distracción es una debilidad estratégica y está siendo explotada. Los mercados están reaccionando en consecuencia. La volatilidad no es emocional, es predictiva. Los inversionistas se mueven cuando perciben inestabilidad en las reglas que gobiernan el poder. Picos en activos alternativos, cambios repentinos en mercados tradicionales y mayor demanda de refugios seguros son señales, no ruido. La confianza en la estabilidad estadounidense ya no se da por sentada. Está siendo puesta a prueba. Pero la consecuencia más peligrosa no es inmediata, es estructural. Si Trump sobrevive a esta confrontación o quema el sistema mientras lucha contra ella, el mensaje al mundo es claro. Las instituciones se doblan ante hombres fuertes. La rendición de cuentas es opcional si la lealtad es lo suficientemente firme. Esa lección no se queda en un solo país, se propaga, infectando democracias que ya están bajo presión. El orden internacional construido después de 1945 descansa sobre una suposición frágil, que los sistemas democráticos se corrigen a sí mismos antes de colapsar. Si esa suposición falla aquí, todo lo que se construyó encima empieza a agrietarse. Reglas comerciales, alianzas de seguridad, normas de derechos humanos. Así que este es el momento en el que estamos. No una sola presidencia en riesgo, sino la credibilidad de un sistema que ha resistido durante siglos. La votación de la Cámara ya ocurrió. El reloj está corriendo. Las negociaciones se están dando en salas que el público nunca verá, y el desenlace sigue siendo incierto. Lo que deja una última pregunta flotando sobre todo esto. ¿Estamos viendo el colapso de la democracia moderna más antigua o el último instante en el que demuestra que todavía puede salvarse a sí misma?